Perfecto, muy bien. Arrancamos con el primero de los temas, chicos. Me interesa esto que bueno, en algunos lados, lo vamos a discutir acá. Estaba leyendo por este tema, ¿no? De la designación de Carlos Presti, que además de ser el jefe del ejército, con la asunción del bueno, actual y en breve ex ministro de defensa, que va a asumir como diputado. ¿Cómo es que se llama el nombre? Petri. Preti y Presti, además se llaman parecido, por eso se me viene la confusión. Bueno, deja vacío ese cargo, y finalmente, por lo que dicen más del lado de Karina, se impone Presti, que bueno, como les decía recién, además de ser el vigente jefe del ejército, es el ministro de Defensa, lo que obviamente suscitó un debate y cierta preocupación. Por supuesto, hubo partidos como la UCR, no solo el kirchnerismo, que uno podría pensar que generalmente suele criticarlo, como un retroceso a la democracia, esto que asuma un militar dentro de lo que es un cargo que es bien político, ¿no? No solo es político, sino que además es partidario, porque recordemos que el ministro de Defensa es parte del gabinete del presidente, que representa a una facción de la población. En cambio, el ejército tiende a representar al conjunto de los argentinos, porque es una fuerza del Estado. En este caso, para repeler y contra cualquier amenaza extranjera. Entonces, esto genera algún tipo de debate en diferentes espacios políticos. Como les contaba recién, no solo el kirchnerismo, sino la UCR enfáticamente salió a denunciarlo con una carta pública. Y estaba escuchando antes de venir por acá una nota que le hicieron a Watt, que él fue ministro de Defensa durante el macrismo, si no me equivoco, chicos, que salió también a mencionarlo como algo peligroso, diciendo que lo que se espera del flamante ministro de Defensa es que renuncie a su actividad militar para poder asumir y desempeñarlo, justamente marcando esta dicotomía, ¿no? De cómo el jefe del ejército además es el ministro de Defensa. Sí, es obvio que no puede desempeñar los dos cargos a la vez, va a tener que dejar de ser el jefe del ejército, pero en esas estructuras, a ver, yo soy convencido de que los cargos políticos tienen que estar ocupados por políticos, porque hay una necesidad de conducción en esos espacios que a veces, en el mejor de los casos, y es cuando más éxito tiene, los cuadros técnicos tienen esa comprensión política y esa capacidad política de conducción, y en otros no. Y en este caso en particular, cuando tiene que ver con fuerzas de seguridad, es mucho más delicado, porque las fuerzas de seguridad, ya sean nacionales o provinciales, tienen una dinámica interna que es diferente, muy diferente a la de la política, y yo estoy convencido de que va a atender las demandas de las fuerzas de seguridad del ejército, pero con una herramienta que no le es propia, digamos, a la conducción de la fuerza, sino a la política. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo entiendo y soy creído de que tanto el ejército como las fuerzas provinciales o nacionales se constituyen a sí mismas dentro de una institución que es apartidaria y trasciende a esos partidos políticos, y además son leales a la misma institución. Esto en el marco de un esquema de gestión de gobierno político puede traer problemas. Claro. Yo creo que es de alguna forma la manera de contener una situación que hoy, una relación que tenían las fuerzas de seguridad con el gobierno nacional muy desgastada, y esta forma, esta cesión, digamos, que hace de poder el gobierno nacional, asignando como ministro de Defensa a un miembro, y no a un miembro cualquiera, sino al jefe de las Fuerzas Armadas, es una pérdida de poder de alguna manera para el Estado y para la política. Sí, tal cual. Venía medio desgastado, ¿no? La relación. Sí, había problemas salariales. Sí, claro. Bueno, la nota que sale en Ámbito, sí. Y hay otra nota que salió hoy en La Nación también, donde levantan este tema,
dicen que, bueno, muchas de las tareas que él tiene, sobre todo, son como intrafuerza, ¿no? De ver temas de salarios que vienen bastante atrasados, demandas muy gremiales. No solamente en cuanto a las fuerzas de seguridad, no solamente abarca la problemática de los salarios, no solamente abarca al ejército, sino también a la Policía Federal, por ejemplo. En ese caso, por el esquema es seguridad. Por cómo está el gabinete de gobierno, sí. En algún momento fueron la misma. No, está bien, pero seguridad sí es verdad que bueno, tiene esos temas. En este caso, defensa, que era un poco también lo que debatíamos nosotros, Lucho, cuando estábamos pimponeando a ver qué podíamos traer a la mesa de hoy. Decíamos, no parece tan ilógico que sea un militar el que esté a cargo del área de defensa. Claro. Suena lógico. Ahí lo que pienso, hablando desde el sentido común, en principio podemos analizar lo siguiente. ¿Tiene idoneidad para el cargo? Que es, digamos, lo más importante que tenemos que pensar. Eso es relativo, pienso yo. Bueno, pero digamos, la carrera... En términos políticos no estoy seguro de que para la conducción política, sí de la fuerza, pero también de un esquema político, la inserción de ese ministro en el esquema de gobierno, digamos, ahí ya no sé. A mí me parece que nos estamos poniendo demasiado puristas. Si vos vas a ver la carrera militar del tipo, incluso ejerció tareas diplomáticas, o sea, es un militar que en términos generales se lo reconoce como un militar formado, de modo que si nos vamos a cuestionar, si venimos de un ministro como Petri, que no tenía demasiados laureles para llevar adelante el cargo de ministro de Defensa, me parece que si nadie se sonrojó porque Petri fuera el ministro... No, que además era lo que se le criticaba. Se le criticaba que no tenía... Que era más un Top Gun que se subía exactamente. A sacarse fotos. Era alguien que estaba haciendo un acting o una perfo, más que alguien apto para el cargo, y ahora tenemos a una persona que tiene un desempeño dentro de las fuerzas, que tiene una carrera que lo avala para poder estar ahí, inclusive en términos políticos, como decís vos, porque ha ejercido no solamente cuestiones operativas, sino también de índole política dentro de las Fuerzas Armadas. Me parece que la idoneidad no está cuestionada, que hay una cuestión que es un tecnicismo, en principio, en relación a si es un agente que es activo de las Fuerzas Armadas. Eso yo creo que se podría llegar a resolver. Independientemente de eso, sí, concuerdo por ahí con lo que decís vos, que lo que podría ser más cuestionable es la acumulación, digamos, de poder. De poder o de funciones, ¿no? Porque ejerce funciones de índole militar y además va a ejercer funciones de índole político. ¿Se puede mezclar la...? No se puede, constitucionalmente no se puede. Ahora, él dejaría de ser parte del ejército. Claro, y sería un civil. Es que saben cuál es el problema. Política. Es que saben cuál es el problema de la Argentina de hoy. Es que lo que no se puede, no sabe si efectivamente no se puede. Es como decir, en un momento no se podía designar jueces por decreto. Hasta que en un momento se empezó a poder. Sí, el republicanismo empezó a ceder en los últimos años, digamos, de ser la principal bandera de los opositores y de los grandes medios. Cuando le conviene. Se empezó a... De hecho, uno de los mayores republicanos de estos últimos días parece ser Macri. Sí, tremendo. Sí. Entonces, para que nos den una idea... extrañándolo, es una cosa... Para que nos den una idea... No, pero... Volvemos al mismo punto. Pero es el tipo más... Es un tipazo, pero fue preciso. La anécdota de la bici en China. Esa fue mortal. Esa es Burns. Impunidad Burns, total. Sí. Una cosa que trasciende ya. Una cosa de loco. Sí. Una cosa de loco. Una cosa de loco, ¿no? Para, volvamos al punto. Que me yo quiero redondear la idea, digamos. Por eso. Vamos tildando casillero y idoneidad tenemos un problema técnico, jurídico, constitucional, si querés, es que acumule distintas funciones. Sí. Se podría resolver esa cuestión. Después, si sacando de lado este tecnicismo, que puede ser mayor o menor, de acuerdo al nivel de republicanismo sangre que tengamos, en definitiva, ¿cuál sería el rol de él? Bueno, entiendo que, como decías vos, la dirección civil de las Fuerzas Armadas, en pos de la defensa nacional y de, no sé, problemas que pueda tener... en el ámbito exterior, digamos. Sí, no. Sí, entonces, digamos, ¿cuál es el peso político objetivo y real e inminente que efectivamente puede llegar a tener el nombramiento de este tipo, y cuánto es
un análisis más ideologizado, si querés, de Claro. eso en Lo que un pasa es que contexto donde la agenda ahí no se mezcla- parece ser tan, digamos, no estar tan cargada de tintas contra el gobierno. Claro, el tema es que ahí hay dos cuestiones que yo quiero mencionarlas. La primera, que hay un tema de el simbolismo, ¿no? No es una casualidad que pongan al ministro de Defensa, que sea además un militar, porque, y de hecho si ustedes se fijan, Milei creo que uno de los primeros actos que hace, si no es el 25 de mayo, si yo no me equivoco, también lo hace en Plaza de Mayo con los militares, hace como toda una idea de restituir ciertos valores, sobre todo en una marcada contraposición a lo que fue el kirchnerismo, que justamente levantaba otras banderas, que inclusive eran banderas contrapuestas. Entonces hay una idea de que en este acto de nombramiento también hay una restitución que es simbólica. Eso por un lado. Respecto a lo que vos decís, Lucho, que tiene que ver con la idoneidad, el sentido común y poner gente que sea acorde a un lugar, a mí me parece totalmente correcto. De hecho, quería comentarles que leyendo un poco X, que es mi principal fuente de información hoy en día, alguien se tomó el trabajo de buscar en qué países es normal y en qué países es normal que un ex militar o un militar ejerza la función de la defensa de la soberanía para los partidos políticos. Y en ese caso pusieron, ¿no? Hay un listado de países en donde están, por ejemplo, Estados Unidos, Turquía, Rumania, Portugal, los países de la OTAN, Europa. O sea, la mayoría de los países tienen designados, o muchos países tienen designados, a un militar en defensa. Ahora, Sí. lo que no tienen esos países es un militar en ejercicio. Es decir, militares que son retirados y que una vez que están retirados hacen una carrera política y desembocan su trayectoria en una facción partidaria a cargo de un cargo netamente político como es el Ministerio de Defensa. Y un paréntesis, Facu, tampoco tienen la historia. Exacto, y ese es el segundo punto que quería hacer, te me adelantaste. Sí, sí, no, Pero lo claro. que quería decir es, eso está perfecto. Entonces, hay como una idea de decir, bueno, tenemos que volver a la normalidad, tenemos que ser como son los demás países, perfecto. No me parece mal. De hecho, si nos ponemos en este punto de vista de la idoneidad del sentido común, para mí algo de sentido tiene. Tiene muchísimo sentido también que podamos analizar cuál es la trayectoria de la Argentina en su joven democracia, que todavía se está en algún punto desarrollando y se está solidificando. Cumplimos hace poco nomás 30 años de democracia y venimos de una historia muy marcada, no solo 40, perdón, no solo Argentina, sino América Latina es como una historia regional donde la figura del ejército, de los militares en cada una de sus estructuras de aviación, naval, etcétera, tuvieron muchísima responsabilidad en lo que fueron muchos asesinatos, persecución política, degradación institucional a la participación democrática. Entonces me parece que eso no puede ser borrado de un plumazo, no se puede no considerar. Entonces cualquiera de estas acciones implican un debate interno hacia la sociedad. Creo que La Libertad Avanza está empujando a la sociedad a tener ese debate. Por eso, y lo veo como algo positivo, que muchas personas, como la UCR, que vos decís, bueno, centro izquierda, socialdemocracia argentina, el peronismo acá, AUAT, que no tiene nada que ver, como mucha gente salió a denunciarlo. A denunciar por lo menos que falta una regularidad más o falta una decisión más. Por ahí, y te hago un paréntesis para redondear lo que yo quería decir es, parece ser, lo que yo veo, la lectura que yo hago parece ser más una cuestión de una irregularidad que un riesgo para la democracia. El propio César Milani dijo que ya hubo todo un proceso, recordemos, nombrado como jefe del ejército por Cristina, él, en un cruce con Agustín Rossi, Sí. él dijo que las Fuerzas Armadas han recuperado su faz democrática. Es decir, han tenido un proceso de democratización desde el último golpe de Estado y si bien vos decís, es reciente, es cierto que es reciente, pero son 40 años de ese proceso. Sí. Y en el medio hubo importantes hitos, desde el gobierno de Alfonsín hasta
Bueno, tuvieron un cruce, de Néstor ¿no? Kirchner. Milani con... Tuvieron un cruce en donde básicamente Rossi sale a decir que se también pone en riesgo. Rossi fue ministro de Defensa Exactamente. durante con Cristina. Claro. Sí, sí. Rossi dice, se pone en riesgo la democracia, que es la duda que me surge. Si efectivamente se pone en riesgo la democracia y este nombramiento puede llevarnos a un camino como el de Brasil, o si en realidad lo que hay detrás es una cuestión sí política, sí de irregularidad, pero no al punto de pensar que está en riesgo la democracia. Pero, no. A ver, no estoy planteando un extremo, sino que estoy diciendo la dirección y la perspectiva política que se le va a dar a la seguridad y a la defensa sobre todo. Pero acá hay una tensión, me parece algo preexistente y un discurso tácito del gobierno donde, y ya se ha discutido en términos más concretos también, cuál es el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la lucha con el narcotráfico, en la lucha con delitos federales de distintas índoles, y ahí me parece que va a haber un alineamiento, si se quiere, o es un paso hacia adelante del gobierno en plantar, digamos, un eje político en términos de, en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, mucho más direccionado. Y ahí es importante la conducción de esas fuerzas de seguridad, y por eso también creo que eso que Petri, porque hay algo que es real, digamos, yo no creo que Petri sea un principiante haciendo política, pero lejos está de ser un especialista o un conocedor de la materia de defensa y del funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Entonces a mí me parece que se va a convertir el nuevo ministro en punta de lanza para dar este tipo de discusiones. Sí. Nada, hay que seguirlo de cerca. En el caso de Aguad, en la entrevista que le hacen, él lo que dice es que el kirchnerismo no pudo ser como el chavismo, que lo intentó con esto de Milani, etcétera, pero que no lo logró justamente porque no pudieron meter a un militar dentro de la función. Entonces, por eso le exige en algún punto a esta versión no peronista de gobierno, que es más libertaria. Igual ahí el rol que cumplía Nilda Garré era el opuesto, digamos, era el nivelar esas dos perspectivas, digamos, ¿no? La perspectiva que tenía, o que tenía la Argentina, digamos, histórica, sobre las fuerzas de seguridad, la ejecución de un nuevo rol, y también una forma de control sobre esas fuerzas de seguridad. Sí, tal cual. Bueno, interesante, ¿no? Este tema va a dar que hablar para mí, pero bueno, hay que ver si efectivamente funciona como un elemento que degrada la institución democrática en sí, que es un poco lo que dijo Rossi, o si efectivamente es una vuelta a la normalización de las cosas en el lugar donde tienen que estar. Yo me mantengo en mi posición de que es verdad que ya pasó bastante agua bajo el río, pero al final la historia de los pueblos tienen un poco de sentido y hay que respetarlos porque en definitiva termina marcando el pulso del desarrollo de las naciones, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso.